para alabarte, Señor, para levantar nuestras manos, para danzar, para girar, Padre. Sentado en tu trono de autoridad, gobiernas tú con majestad, soberano Rey, soberano Rey. Todo imperio y potestad está bajo tus pies y tu nombre es soberano Rey. Todo imperio y potestad está bajo tus pies y tu nombre es exaltado Rey, Cristo de la gloria, Cristo de la gloria. De la gloria, Cristo de la gloria, santo eres tú, gloria y majestad delante de Él, gloria y poder, tu santuario. Soberano Rey, soberano Rey, todo imperio y potestad están bajo tus pies y tu nombre es exaltado Rey, todo imperio y potestad están bajo tus pies y tu nombre es soberano Rey, Cristo de la gloria, Cristo de la gloria, santo eres,
fuerte al Rey. Toda la gloria es tuya, Señor. Tú estás sentado en tu trono, Señor. Tu trono es sobre todo trono, Rey. Por eso decimos que tú tienes toda la gloria y toda la majestad es tuya. Te adoramos, Señor. Nos postramos delante de ti. Venimos a adorarte, Rey. Espíritu Santo, llenas este lugar. Espíritu de Dios, yo declaro ángeles en este lugar, ángeles ministrando de parte de Dios los corazones. No te resistas al abrazo amoroso de tu Padre. No te resistas. Recibe el amor de Dios, porque Él te ama. Él es poderoso, es grande, es eterno, es fuerte, pero es amoroso. Y es tu Padre y mi Padre. Derrama tu corazón esta mañana. Yo declaro sanidades en esta hora. Por causa de la presencia del Espíritu Santo. Si venías con cargas, hoy se van esas cargas con las delante del Rey. Si tienes alguna enfermedad, Él puede sanarte. Toda enfermedad es sanada por las llagas de Cristo, emocional o física, porque Él es el dueño, Él es tu creador y tu hacedor. Alabamos tu nombre, declaramos el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Hoy abrimos las bocas que se quieren callar y declaramos el nombre que está sobre todo nombre. Jesús. Oh, Yeshua HaMashiach. Nadie nos puede callar, iglesia. Declara su santidad. Tú eres santo, Jesús. Que el Espíritu Santo haga su trabajo. Espíritu Santo, muévete. Cállate un instante, cállate y escucha a Dios. Él está tocando, Él está tocando. Y bueno, así que le pido que estemos orando por ello. Estamos hablando de temas relacionados a la ofensa. Hoy vamos por el tema número 4. Yo hablé acerca de una introducción que fue algo hermoso. Hablamos de que el amor de muchos se iba a enfriar, de muchos. Y esa palabra muchos es la palabra polis, que significa mayoría, y la mayoría es 50 más 1. O sea, estamos hablando que el 51% de las personas pueden estar ofendidas.
Y ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que no estamos hablando de gente de allá afuera, estamos hablando de gente dentro de la iglesia, porque cuando dice el amor es el amor ágape, y el amor ágape no lo tienen las personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino solamente los que hemos nacido de nuevo. Eso quiere decir que la posibilidad de que en una iglesia haya gente ofendida es muy alto el porcentaje. Y el problema es que muchas veces nosotros no sabemos que estamos ofendidos. Por eso yo cuando hablé en la introducción dije ofendido yo. Tú no te sientes ofendido, pero manifiestas las características de una persona ofendida. Hablamos acerca de eso. Luego creo que la pastora Fabián habló de José. Extraordinaria la historia de José. A José se le reveló también el honor. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegan sus hermanos con José, él pudo haberlos matado, pudo haberse desquitado porque lo vendieron, lo metieron en un pozo, y usted sabe toda la historia mejor que yo. Pero ¿qué es lo que hizo José? Hizo sacar a todos los egipcios que estaban en ese cuarto. ¿Por qué? Porque él no quería avergonzar a sus hermanos. Mire lo que es el honor. El honor se nos tiene que ser revelado a todos. Y yo le digo a la gente que está cercana a mí, tenemos que trabajar mucho para que el honor sea manifestado como nosotros como iglesia, el amor sea manifestado en nosotros como iglesia, como una cultura, porque nosotros somos lo que la cultura dentro de nosotros determina que seamos. Cuando nosotros logremos, no digo que lo hayamos hecho ya, pero cuando logremos nosotros tener una cultura de honor, una cultura de honra, una cultura de amor, ¿sabe? Nadie va a hablar mal de nadie. Al contrario, tú vas a cubrir a tus hermanos como lo hizo José. Es extraordinario cuando el amor y el honor es revelado y lo podamos vivir como cultura. Luego la pastora Silvia también habló acerca de David, cómo David pudo haber matado a Saúl, amaba a Saúl, pero Saúl le tiraba lanzas. Él estaba tocando y le tiraban lanzas. Y como él, cuando pudo verlo matado, no lo hizo porque era un hombre de honor. Diga conmigo, el honor. El honor tiene que revelarse en nuestras vidas. Bien, déjeme hablarle del tema de hoy que también es hermoso. Creo que todos hemos escuchado por alguna vez cuando menos esto, pero va a ser muy revelador. Regáleme unos minutos para hablarle acerca de esto. En Lucas 22, 21 y 23, si me lo pueden poner por favor, Lucas 21 y 22 en la pantalla. Jesús estaba diciendo algo que él ya sabía. Jesús ya lo sabía, pero sus discípulos jamás habían escuchado esto. Y dice Jesús, estaban en una mesa sentados. Bueno, no en una mesa, en el piso, porque en la cultura judía no se sientan en una mesa ni en sillas, se sientan en el piso y se recuestan de la mano izquierda y la derecha queda libre para poder comer. Esa era la situación o la postura que tenía Jesús cuando viene aquella mujer con su frasco de alabastro y lo vierte en sus pies. No es que la mujer se metió bajo la mesa, es que Jesús tenía sus pies extendidos. Y ellos estaban ahí en el aposento, en la última cena, y Jesús dice, mas he aquí la mano del que me entrega. Wow. Mire, cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, pero es alguien que está lejano a ti, la mayor ofensa, el mayor dolor viene cuando el que te traiciona es alguien cercano. Yo dije que alguien te puede hacer algo, pero como es una persona lejana. Pero cuando eso mismo te lo hace alguien que es cercano, te lo hace el esposo, te lo hace la esposa, te lo hace un hermano, te lo hace un líder o te lo hace el pastor, el dolor es mayor. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El siguiente versículo. El 22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre. Diga ay. Vamos, apóyeme. Ay. Es un ay de dolor. Ay. De aquel hombre por quien es entregado. Hoy podríamos decir que en esa cena Jesús soltó algo que cayó como una bomba para todos los que estaban ahí. Aunque Jesús lo sabía desde el principio que iba a venir porque él vino para morir,
Los discípulos jamás habían escuchado esto. Por primera vez a ellos se les había revelado. Y lo interesante en esto que es que el que le iba a traicionar no era un saduceo, un fariseo, no era un heleno, era un discípulo. ¿Quién lo iba a traicionar? Un discípulo, uno cercano, uno de los 12, uno de los que caminaba con él. ¿Cómo duele cuando alguien cercano te lastima, te ofende? Y dice que comenzaron a discutir. El versículo 23, ¿pusiste? Dice, comenzaron a discutir quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Wow. En esa misma, por eso yo no sé por qué le llaman la Santa Comunión a la Cena del Señor, porque comunión no hubo, era pleito lo que hubo en ese lugar. Y empezaron a discutir entre ellos quién era capaz de hacer semejante cosa. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que alguno de nosotros va a traicionar al maestro? Pues eso es justamente lo que estaba pasando. Yo quiero que usted pueda imaginarse por unos momentos aquella noche, que nuestra mente pueda viajar y podamos imaginarnos a Jesús ahí con sus discípulos, cuando él estaba diciendo, uno de ustedes me va a entregar. El que está sentado conmigo aquí en la mesa me va a entregar a los saduceos, a los fariseos, a los romanos. Me van a castigar, me van a lacerar mi cuerpo, me van a dar bofetadas, mi cuerpo va a ser desfigurado. Es más, voy a morir, me van a llevar a la cruz. Y ahí estaba la persona que lo iba a traicionar. ¿Puede usted imaginarse por un momento cómo el ambiente cambió en esa reunión? Y los 12 comenzaron a preguntarse quién iba a ser el traidor. Yo pienso que a lo mejor es Mateo. No, yo pienso que a lo mejor es Pedro. Y empezaron entre ellos a discutir quién es el que iba a traicionarlo. Pero ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Que esta discusión en la cual estaba, no, yo pienso que a lo mejor Hugo es el que lo va a traicionar, a lo mejor Ali estaban ahí. Y ¿saben qué terminó la discusión? En quién iba a ser el mayor. Ya se olvidaron de que Jesús iba a morir, que iba a ir a la cruz, que lo iban a matar, que lo iban a golpear. Ahora estaban peleando entre ellos, discutiendo una posición de liderazgo. Ahora, ¿quién va a ser la cabeza? Ya que Jesús no va a estar. ¿Puede imaginarse usted por unos momentos a nuestro Señor Jesucristo cuando les dice en aquella reunión, uno de ustedes me va a entregar? Y empiezan a pelearse a ver quién era, pero luego terminan peleando. Es un cargo, un puesto, una posición. Y Jesús mirándolos ahí a ellos, estos muchachos. Creo que cualquiera de los que estuviéramos ahí les hubiéramos dicho, ya cállense, basta, lárguense de aquí. Estoy pasando el momento más difícil de mi vida. Les abro mi corazón para decírselo. Y a ustedes lo único que les interesa es una posición de liderazgo. No que me aman. Yo creo que Lalo los hubiese corrido de la panadería. Yo puedo imaginarme que quizá el que inició el pleito ahí fue Pedro. Sí, porque Pedro se sentía superior. A lo mejor Pedro les dijo, ninguno de ustedes atrevió ni siquiera a bajarse de la barca, pero yo me bajé de la barca y caminé. ¿Se imagina caminar en el mar? Yo caminé en el mar, ustedes lo vieron. Y ahí estaban discutiendo entre ellos. Aparte, yo le corté la oreja a aquel soldado que quería agarrar a Jesús. O sea, peleándose entre ellos. Sin embargo, la confianza que Pedro tenía y de lo que él hablaba no era una confianza fundada en el carácter de Dios, en el amor de Dios, sino en su orgullo. Y de eso quiero hablarle en los próximos minutos, de cómo el orgullo nos destruye, de cómo el orgullo y la arrogancia hace que el enemigo nos saque del propósito y del diseño de Dios. Y Jesús entonces les dijo a ellos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Siempre utilizamos este texto, pero nunca miramos que lo dijo Jesús cuando se estaban peleando una posición de liderazgo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así en vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, no es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros estoy como el que sirve. Jesús le dice a sus discípulos: ya dejen de pelear. Se están comportando como los incrédulos. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Para los del mundo, el que se sienta a la mesa me tiene que servir. Pero eso lo hacen en el mundo. Jesús le dije: no, en el reino no es así. El que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Por eso yo no estoy sentado a la mesa. Por eso yo les estoy sirviendo a ustedes. Alabado sea nuestro Señor. Él es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo no son los que salen famosos en YouTube. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despoja de toda la gloria que tenía en el cielo y se hizo hombre, tomó forma de hombre, semejante al hombre, se humilló tomando forma de siervo y vino a servir. Wow. ¿Y por qué a ti y a mí nos cuesta servir? A nosotros nos gusta que nos sirva. Por eso cuando yo escucho, hoy está tan de moda, yo sí voy a predicar, pero quiero un hotel de 5 estrellas y quiero una habitación suite. Nuestro Señor Jesucristo dejó toda comodidad para venir a servirnos. Dale un aplauso al Rey. Pero Dios quería tratar con Pedro y había un zarandeo, diga conmigo zarandeo, que iba a venir sobre la vida de Pedro. Algunos de ustedes quizá hayan sido zarandeados, otros quizá estén siendo zarandeados ahora, y a lo mejor alguien va a ser zarandeado en los próximos tiempos antes de salir el año. Simón Pedro había recibido abundante revelación. Usted recordará que cuando Jesús dijo: ¿quiénes dicen esa gente que soy yo? No, Elías, un profeta, y ustedes. Y a Pedro recibe la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Sin embargo, a pesar de que él había tenido cierto nivel de revelación o mucha revelación, no estaba viviendo según el carácter de Cristo y la humildad de Cristo. Eso quiere decir que puede haber gente aquí que podamos tener mucho conocimiento de Biblia, de teología, de escatología, de ciencia, de muchas cosas, pero no tener el carácter de Cristo, no tener la humildad de Cristo. La palabra no nos sirve si no nos es revelada. Tú y yo debemos parecernos a Cristo. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Pedro tenía tanta revelación, pero no tenía el carácter de Cristo ni la humildad de Cristo. Maravilloso Espíritu Santo, en esta mañana revélanos. ¿Quiénes de nosotros tenemos que decir: quita ese orgullo que está dentro de mí, esa arrogancia que está dentro de mí, la altivez que está dentro de mí, para que no caminemos en orgullo? Porque el orgullo es un arma que el enemigo utiliza para sacarte del propósito. Por eso Dios dice: Pedrito, te vamos a meter en un proceso de zarandeo. Pablo nos advierte en 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto o perito arquitecto puse fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo está edificando. Pablo dice que tenemos que sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, pero cada uno tenga cuidado cómo está edificando, sobre edificando. Y la pregunta es: ¿cómo estamos sobre edificando nuestras vidas? ¿Cómo estamos sobre edificando el ministerio? Está rico el airecito, ¿no? Para los que están adelante. Alice está durmiendo. No, es broma, está bien despierto. Simón Pedro, mire, cada quien mire cómo se sobreedifica. Simón Pedro no estaba edificando con los materiales necesarios del reino,
no eran los fundamentos de la palabra, sino él estaba edificando con su fuerte voluntad y su confianza en sí mismo. Y ese es el problema, Hugo. Muchas veces podemos hacer ministerio, pero no fundado en el carácter, en la gracia y en el favor de Cristo, sino en nuestra propia convicción, en nuestra propia voluntad y una confianza que eleva nuestro ego y nuestro orgullo. Aunque él no estaba consciente de lo que estaba pasando, él pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Estaba lleno de orgullo, estaba lleno de altivez, de arrogancia y de autosuficiencia. Pero ese orgullo iba a ser destruido. Pedro, repito, estaba lleno de orgullo, de altivez. Pensaba que estaba haciendo bien las cosas, no se daba cuenta. Y quizá haya alguien que está aquí que no se haya dado cuenta que está lleno de orgullo y de altivez. Créanme que yo oraba y le decía: Espíritu Santo, quita de mí todo orgullo, quita de mí toda arrogancia. Yo no quiero ser como Lucero, como Lucifer, lo tuviste que botar del cielo. Cada uno de nosotros tiene que evaluar su propia vida y anhelar tener el carácter de Cristo. El orgullo fue exactamente lo que tuvo Lucifer, porque se enalteció su corazón y no se conformó con cuidar el trono y la santidad de Dios, sino que dijo: me voy a sentar y voy a ser igual que él. Cuidado con el orgullo, cuidado con la altivez, porque eso va a hacer que caigas. El orgullo es lo que hace que te apagues. El orgullo te hace o nos hace insensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no nos habla, nuestro corazón se ha endurecido, no somos sensibles a su voz por el orgullo. Vamos, hoy en esta mañana tenemos que renunciar a todo orgullo. Ahora vemos que Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, 31, dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí. Póngamelo por favor. 22, 20, quiero que lo miren. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Mire, cuando usted ve en la Biblia que se repite la palabra, papá, Marta, Marta, algo te van a decir. Yo cuando voy a regañar a Uziel Mateo, cuidado cuando pronuncie tu segundo nombre. Simón, Simón. Simón, Simón. Una cosa, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Para qué? A ver, dígame por aquí. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido. Dígalo, ¿para qué? ¿Y qué es zarandear? Significa sacudir. Es una agitación, pero no es una agitación externa, es una agitación interna, a tal punto que puedas perder la fe y estés a punto de caer. Es lo que significa. Ahora, si Jesús fuese un profeta moderno, Él es el profeta de profetas. Yo profetizo que nada de eso te va a pasar, que no va a venir ningún sacudimiento ni que te van a zarandear. Si fuese un pastor, un apóstol, lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Ningún zarandeo va a venir a tu vida. No, Jesús no dijo eso. Y si no se lo dijo a Pedro, hay veces Él permite que el enemigo te pueda zarandear en tu vida, para que cabezón puedas entender lo que a las buenas no quieres entender. Pedro estaba lleno de orgullo, de autosuficiencia, pensaba que estaba bien. Entonces lo tuvo que meter a un zarandeo. Quizá hay alguien aquí que necesite un zarandeo para que pueda despertar de su condición. Y déjame decirte que el Señor lo puede hacer y lo puede permitir, pero es por tu propio bien. Aunque usted no diga amén. Pero Pedrito, versículo 32. Miren qué le dijeron. Pero Pedrito, Simón, Simón, yo
voy a orar por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, mire que Jesús estaba hablando proféticamente. Pedrito, vas a ser zarandeado al punto de perder casi tu fe. Pero yo no le voy a permitir a Satanás que te toque, voy a permitir que él te zarandee. Pero estoy seguro que después de este zarandeo, de este sacudimiento, vas a regresar formado, con carácter. Aleluya. Y vas a confirmar a tus hermanos. Mira que el zarandeo y los procesos y las pruebas tienen una finalidad de formar nuestro carácter, de dejar nuestra autosuficiencia y empezar nosotros a rendirnos ante Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús sabía que de esta prueba surgiría un nuevo carácter. ¿Alguien aquí está siendo zarandeado en estos últimos tiempos? No levanten las manos, solo ¿alguien de aquí está siendo zarandeado en estos últimos tiempos? Es porque Dios está formando tu carácter. Satanás había solicitado permiso para zarandear, pero Satanás quería destruir el ministerio de ese hombre porque era un hombre con tanta revelación, con tanto potencial. Esa era la intención del enemigo, pero Dios, Jesús, sabía que no iba a morir, sino que iba a formar carácter. Por eso le dijo, cuando termine el zarandeo, vas a regresar para trabajar con tus hermanos. Alabados sean los procesos. Alabados sean los zarandeos, aunque en el momento nos duela, aunque en el momento no lo entendamos, sirve para romper nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, doblar rodillas, humillarnos a Él y decirle, Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo, como cuando dijo Pedro y quitó su vista de Él. Como resultado de esta terrible sacudida, la confianza de Pedro en él desapareció y empezó a depositar su confianza en Dios. Déjeme hablarle por unos minutos de Judas y Simón, porque Judas y Simón Pedro en realidad eran muy parecidos. Algunos dicen que Pedro era un charlatán. No, Pedro no era ningún charlatán, porque le recuerdo que él fue el que se bajó de la barca. Yo no sé si usted se bajaría a caminar en alta mar, en el agua. Pedro lo hizo. Cuando se acercaron para prender a Jesús, él le quitó una espada a un soldado y le cortó la oreja. Nadie haría eso si fuese un charlatán o si fuese un cobarde, porque estaban rodeados de militares armados, y Pedro lo hizo. Pedro no era un cobarde, Pedro era fuerte, Pedro tenía mucho carácter, pero su fortaleza estaba en su propia personalidad. Y ese es el problema, que muchas veces nuestra confianza y todo lo que hacemos, escúchame bien, es basado en tu propia personalidad, en tu propio carácter, en tu propia autoestima. Dios no está en medio del asunto muchas veces, y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Pero en una ocasión Pedro fue confrontado por una jovencita, una muchacha. Gael era una sirvienta. Y cuando la sirvienta lo confrontó, hey, tú eres uno de ellos. No soy. Sí, habla como ellos. Y negó a Jesús. Y la muchacha le vuelve a decir, una sirvienta, le vuelve a decir, no, yo no soy. Usted conoce la historia, negó a Jesús 3 veces. ¿Dónde acabó el carácter de Pedro? Pedro fue humillado por una muchacha, una sirvienta. Y cuando él por tercera vez niega a Jesús, el gallo canta, él se va triste y se va avergonzado. ¿Dónde estaba el orgullo de Pedro? ¿Dónde estaba el carácter de Pedro, el liderazgo de Pedro? Aquel que se bajó de la barca y que dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Aquel que le quitó la espada al soldado y cortó la oreja. ¿Dónde estaba? Una jovencita sirvienta lo avergonzó y él se va triste. Y él estaba pensando, esto ya no puedo regresar aquí. Y regresó a sus redes, regresó a la barca. Porque cuando alguien se siente lastimado, cuando alguien se siente ofendido, es un síndrome, doctora Silvia,
donde tendemos a regresar a cosas del pasado, lugares donde nos sentíamos a gusto, que nos traían felicidad. Empezamos a contactar aquellas amistades, aquellos amigos con los cuales pasamos un tiempo agradable, porque este síndrome, cuando estás pasando por un momento difícil, hace que regreses a tu pasado. Recuerde que a Pedro le dijeron: ya no vas a ser pescador de peces, ahora te convertirás en un pescador de ¿qué? De hombres. Pero como estaba frustrado porque su orgullo estaba siendo quebrantado, él regresó donde él se sentía seguro y donde él se sentía feliz. Toda su confianza estaba en sí mismo. Escúchame por favor. Pero esa confianza es autosuficiencia. Diga conmigo: autosuficiencia. Vamos, dígalo: autosuficiencia. Dígalo: autosuficiencia. Confiar en mí mismo. Estaba siendo sacudida para que deje de confiar en sí mismo y su confianza lo ponga en el Señor. Si tú estás confiando en tus propias fuerzas, en tus propias habilidades, en tus propias estrategias, déjame decirte que eres candidato a un sacudimiento para que empieces a depender de ti mismo y empieces a poner tu confianza en el único que es fiel y que te va a llevar a una bendición integral, no solamente económica, sino en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Judas y Simón y Pedro fueron muy similares, porque ambos negaron a Jesús. Quizás no lo habías visto de esta manera, pero había entre ellos una diferencia fundamental. Judas jamás anheló conocer a Cristo como lo anheló Pedro. Al parecer, Judas amaba a Jesús a un nivel. ¿Y sabe por qué? Porque Judas dejó todo por seguir a Jesús. ¿Escuchó? Judas dejó todo por seguir a Jesús. Y en el ministerio de Jesús hubieron momentos de persecución muy duros, muy difíciles. Y ahí estaba Judas, del cual siempre todos hablan mal. Ahí estaba Judas. Judas también echaba fuera demonios. Judas echaba fuera demonios. Y no solamente echaba fuera demonios, Judas sanaba a enfermos. Judas imponía las manos y los enfermos sanaban. Me estoy empezando a preocupar. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jesús dice que mandó, ¿a cuántos mandó? A 11. No, a Judas mandó a los 12. ¿Para qué? Para que expulsaran demonios y sanaran enfermos. Y uno de esos 12 era Judas. Así que si tú echas fuera demonios y tú oras y la gente sana y tienes un ministerio que cuando a lo mejor tocas tu instrumento todo se le pone la carne chinita, tranquilo, no dependas de tu propio orgullo y de tu autosuficiencia. Estamos aquí. ¿Cuánta enseñanza hay aquí para mí? Por eso el apóstol Pablo, siendo el apóstol de apóstoles, él dijo: yo soy un monumento a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No lo estaba diciendo cualquier persona, lo estaba diciendo el apóstol de apóstoles. El apóstol Pablo decía: yo soy un monumento a su gracia. Todo lo que yo hago es por su gracia. Ay de mí si no predico el evangelio. Un hombre sumamente preparado en la mejor universidad de su época, hablaba 5 idiomas más dialectos y toda su confianza la puso en el Señor. Él dijo: todo esto lo tengo por basura por conocer a Cristo. Wow. Vamos a darle un aplauso al Rey. Ahora, si Judas sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero termina traicionando a Jesús y termina ahorcándose, yo me hacía la pregunta anoche que estaba yo meditando en esto: ¿y yo por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué estoy de pastor en esta iglesia? ¿Por qué predico? ¿Por qué enseño? Hugo, ¿por qué estás en el ministerio de alabanza?
Víctor, ¿por qué cantas? ¿Por qué compones canciones? ¿Por qué estamos en un ministerio de consolidación? ¿Por qué tenemos que abrir un grupo de conexión y tenemos que estar allá? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que hay detrás del por qué yo hago las cosas? ¿Cuál es ese corazón que a mí me está motivando para hacer las cosas o para no hacerlas? Cuidado. Por eso el Señor dice que al final a uno le dirá: apártate de mí, no te conozco. No, Señor, si yo echaba fuera demonios, yo profetizaba. No te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí. Judas tenía sus propios planes desde el principio, nunca se arrepintió. Estaba en el ministerio, pero su corazón era egoísta, tenía motivos egoístas. Lo mismo le pasó a Felipe el mago. Usted recordará que donde estaba Simón, allí estaba Felipe. Felipe sería un cristiano ejemplar en este siglo, papá. Sería un cristiano que vendría los domingos, sería un cristiano que estaría en los discipulados, iría a los talleres de sanidad de interior, estaría en un grupo de conexión, traería sus diezmos, sus ofrendas. Felipe estaba en todo. Era casi el brazo derecho de Felipe. O sea, Simón el mago era casi el brazo derecho de Felipe, el discípulo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega el apóstol Pedro, pero ya había sido formado su carácter. Él sabía. Y cuando él pudo mirar lo que no miraba Felipe, le dijo: hey, Simón, ven acá, ojalá y te arrepientas, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Estar en el ministerio no nos garantiza que estemos aprobados delante de Dios. Ay, ay, ay. ¿Escuchó lo que le dije? Estar en el ministerio no significa que estemos siendo aprobados por Dios. El que estemos haciendo algo no nos califica para que Dios nos apruebe, porque Dios no aprueba lo que hacemos, Dios aprueba el corazón. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender esto y que podamos caminar en amor, podamos caminar en honra. Pero el orgullo impide que el Espíritu de Dios se pueda manifestar y nos hace insensibles a su voz. Ambos traicionaron a Jesús, Pedro y Judas. Pero entonces Judas, el que le había traicionado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pagado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arrójalo si quieres. Judas llegó el momento que se dio cuenta que estaba mal y le dice: he entregado sangre inocente. Y le dicen los fariseos: ¿y a mí qué me importa? Si quieres, tira tu dinero. Y terminó ahorcándose. Judas, escuche, Judas, a pesar de que caminó 3 años con Jesús. Hay veces, papá, yo me siento un poco decepcionado cuando estamos enseñando, discipulados, y hay veces no vemos los resultados, se lo confieso, le abro mi corazón. Hay veces pero cuando miro esto, Hugo, me quedo tranquilo, porque Judas caminó 3 años con el mejor maestro que ha puesto sus pies en la tierra. Judas vio muertos resucitar, todo tipo de enfermedades ser sanadas, demonios, legiones, principados ser echados fuera. Judas lo vio. Pero Judas no tenía revelación con quien había caminado durante todos esos 3 años. Y esto es tan fuerte, Hugo, en mi corazón, porque eso me dice que puede haber gente en la iglesia hoy aquí sentados que lo único que tienen es una religión desde hace 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 3 años, y que nunca han conocido quién es Cristo.
que Cristo nunca ha sido real en tu vida, no lo conoces, no es real en ti. Judas caminó 3 años. ¿Y por qué digo que no lo conocía? Porque si yo lo hubiese conocido el corazón de Jesús, hubiese regresado a él arrepentido y Cristo lo hubiese perdonado. Pedro, es hermoso esto. ¿Sabe? Pedro se fue a las redes, se fue a la mar y Jesús fue por él. Y estaban pescando y no pescaban nada. Y Jesús ya había resucitado de entre los muertos y se estaba paseando en la playa. Y estaba mirando a sus discípulos como lo había mirado años atrás y los llamó para que dejen de ser pescadores de hombres y pescadores de peces. Y en ese momento le dice a sus discípulos: hey, tiren su red a la derecha, Jesús ya ha resucitado. Y entonces ellos escucharon la voz y Pedro, como siempre, dijo: es él, es el maestro. Y se tira de la barca Pedro y va corriendo a Jesús después de haberlo negado 3 veces. Yo le estaba enseñando a los pastores de la red en la escuela EAN este miércoles: dejemos de manipular. Nosotros no somos llamados para manipular a nadie. Fuimos llamados para establecer gobiernos sobre lo que se mueve en los aires, en la tierra y en las aguas, pero nunca manipular a nadie. ¿Y cómo estoy? Porque estoy hablando del ministerio pastoral y cómo los pastores queremos cuidar. Hey, no vayas ahí, no vayas aquí. Y es el corazón de un pastor, pero hay un hilo muy delgado entre cuidar y manipular. ¿Qué hubiera hecho cualquier pastor si nos hubiese traicionado a alguien 3 veces públicamente como lo hizo Pedro? Jesús lo va a buscar y Jesús no le iba a entregar cualquier cosa. Jesús le iba a entregar lo más importante por lo cual él murió, su iglesia. Y Jesús no le puso, escuche por favor, no le puso ninguna regla a Pedro. Pedro, número 1, por cuanto tú me negaste públicamente y puede que lo vuelva. No. Regla número 1, regla número 2, no. Jesús solamente le dijo a Pedro, aquel que estaba avergonzado: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y se la preguntó 3 veces. ¿Y qué le termina diciendo? Pastorea mis ovejas. Miren lo que es el amor, el no guardar rencor. Se estaban peleando entre ellos, estaban peleando una posición. Pedro negó a Jesús y Jesús lo va a buscar para darle lo más importante: su iglesia. No abracemos la ofensa. Todos somos susceptibles a ser ofendidos. El problema no es la ofensa, el problema es cuando la abrazamos. Entonces el enemigo nos saca del propósito. Dale un aplauso al Rey. Voy a terminar ya. ¿Sabe? Anoche hubo una boda aquí, muy bonita. El momento de los anillos. Yo dije anoche, pastora Silvia, ni en las mejores novelas coreanas estaban pactándolo. No, fue extraordinario. Y luego estamos ahí en la fiesta y le digo a Sammy, no sé por qué, pero lo que voy a compartir mañana no me siento cómodo, no me siento bien. Y todavía anoche no me sentía yo bien y hoy en la mañana tampoco. Pero no es que no se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que Dios quiere hablar. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta mañana? El zarandeo reveló que Judas no tenía un fundamento, aunque después de haberlo seguido durante varios años. Muchas personas asisten a la iglesia, pueden venir a discipulados, pueden estar haciendo muchas cosas, pero no saber quién es Cristo. La gente sin revelación dice: Dios nunca hizo nada por mí.
Yo le estuve pidiendo que me diera cierta cosa y como no me la dio, entonces yo me regreso al mundo. Es más, ¿lo ha escuchado alguna vez? Me iba mejor cuando estaba en el mundo que ahora. Porque cuando vengo a Cristo lo único que tengo son problemas. Entonces les sirvieron por lo que Él podía darles, mas no les servían por lo que Él es, y se ofendieron porque no recibieron. Escuche esto, por favor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Wow! Sí, Señor. Pero no tienen raíz en sí. Son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces abandonan cuando viene la prueba. Usted sabía que China comunista está más fuerte que nunca y ya prohibieron nuevamente el cristianismo como hace muchísimos años. Y nosotros decimos, wow, qué duro. Sí, es duro, pero yo le voy a decir algo. Yo no digo pobres chinos, porque al contrario, ellos se van a multiplicar más. Porque la iglesia primera, cuando estaban en los templos como nosotros, estaban bien cómodos, tranquilos. Pero cuando vino la persecución es cuando más se multiplicaban. Nada los podía frenar. Eran una pandemia. Y eso es lo que viene para nuestros hermanos en China. Nada podrá detener el evangelio. Va a correr como nunca en la nación de China, aunque sea difícil para ellos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis, ¿para qué? Para que seáis arraigados, diga conmigo, arraigados y cimentados en qué, en su amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longanimidad y la profundidad de la grandeza de nuestro Dios. Dice Pablo, yo oro para que ustedes sean cimentados y sean arraigados en el amor, para que puedan comprender la magnificencia, la longitud, la altura de la grandeza de nuestro Dios. Y es mi oración que esto sea revelado a todos los que estamos aquí. Tenemos que depender del carácter de Dios. Una forma como el enemigo intenta apartarnos es exactamente como lo hizo con Eva. Mire, el plan del enemigo no ha cambiado, es el mismo. Es una guerra de palabras, es una guerra de declaraciones. Desde el principio Dios dijo algo y el enemigo dijo algo contrario. Depende qué voz es la que tú escuchas. ¿Qué voz es la que estamos escuchando? Viene la serpiente y le dice a Eva para sacarla del propósito: ¿ya viste que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto puedes comer? No, que te ama. Si Dios te amara, te daría permiso para que puedas comer de cualquier fruto. Él no te ama. Jesús nunca dijo eso. Fue todo lo contrario. Jesús le dijo a Adán y a Eva: de todo fruto de árboles podrán ustedes comer, menos. Pero el enemigo agarra la palabra y la cambia. Ten cuidado de qué voz es la que tú escuchas, porque todo lo que tú escuchas es como una semilla y nuestra mente es un jardín y eso va a producir fruto. Escucha solamente mensajes del reino. Es más, métete, estudia tu Biblia, métete con el Espíritu Santo. Él te va a dar la directriz, la dirección de lo que tienes y de lo que no tienes que hacer. Él es nuestro mejor maestro. La serpiente estaba distorsionando lo que Dios había dicho de una manera. Y como por ejemplo el enemigo sigue distorsionando, que todos hemos tenido jefes, que todos hemos tenido padres, que todos hemos tenido abuelos y que han abusado de esa autoridad sobre nosotros como humanos, como personas subyugadas a ellos. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros poder ver a Dios como un Padre amoroso que está dispuesto a manifestar lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros a causa de malas figuras de autoridad? Y así es como el enemigo pervierte los diseños de Dios. Entonces la gente siempre está predispuesta, pero ese no es el diseño del Padre. Estamos aquí.
Segunda vez que digo que voy cerrando. Mire, cuando alguien diga voy a cerrar, son 20 minutos más. No, ya voy a cerrar. Es más, Fabián, ayúdame con el teclado. Voy a cerrar ya. ¿Cuántas veces tus hijos, cuando tú les dices algo, Marco, Ángeles, tu hijo o tu hija, te cuestionan cuando tú les dices que tienen que hacer algo? Y simple y sencillamente tú sabes que es lo mejor, es lo que les conviene a ellos. Y muchas veces les explicamos el por qué, pero muchas veces no lo van a entender. Ali, tú que tienes ya adolescentes en casa y muchos hijos, como el padre Abraham, cuando tú das una orden, una instrucción y no lo entienden, yo creo que hay veces que tú y Diana tratan de explicárselos, pero hay ocasiones que ni explicándoselos lo entienden. Y hay ocasiones que ni siquiera explicas. Y siempre estamos pidiéndole respuestas a Él. ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el barro y el alfarero? ¿Acaso el alfarero le tiene que preguntar al barro? Lalo, imagínate al alfarero preguntándole al barro, ¿qué forma quieres que yo te dé? ¿Estás de acuerdo que yo te meta al fuego? El alfarero nunca le va a preguntar al barro, el alfarero simplemente va a ejecutar lo que tiene que hacer. Dios es Dios, Él es soberano, Él es rey. Pastor Pech, Él es soberano, Él sigue siendo Dios. Qué bueno que nos dé respuestas cuando tú y yo se las pidamos, pero Él ni siquiera tiene por qué hacerlas, porque es Dios. Él es el rey, Él es el alfarero, y tú y yo solamente somos barro. Quiero terminar con este texto, Hebreos 11:35, por favor, póngamelo, por favor. Hebreos 11:35 y vamos a leer hasta el 39. Vamos a leerlo todos, por favor. Dice, quiero escucharles. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron felices a la iglesia a sentarse los domingos. Y como había mucho calor, entonces mejor ya de vez en cuando. No. Unos recibieron sus muertos, otros fueron, diga conmigo, atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y esto me recuerda porque los mártires no solamente fueron en el primer siglo. Regrésate al siguiente, por favor. No, los mártires también fueron en el siglo pasado. Recuerdo que en Irak agarraron a un padre porque lo descubrieron que era cristiano y le dijeron, niega a tu Dios. Mire, unos fueron atormentados, no aceptando el rescate, no negando a Cristo. Y a este hombre en Irak le decía, niega a tu Dios, porque de lo contrario te vamos a matar a ti y a tus hijos. Estaban sus hijos ahí. Y luego a alguien se le ocurrió, no mates a los hijos. Si no niegan su Dios, vamos a cortarle los dedos a su hijo uno por uno. Wow. Bueno, que me lo corten a mí, creo que me dolería y lloraría, pero que se los corten a mi hijo. Niega a tu Dios o le cortamos los dedos a tu hijo. ¡Pah! Primer dedo fuera. Le cortaron los dedos a sus hijos. Al terminar de cortarle los dedos, terminaron asesinándolos a él y a sus hijos. Pero nunca negó su fe.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron yo ya me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó, porque la hermana habló mal de mí. Otros experimentaron vituperios, azotes con látigo en las espaldas, marcadas, ensangrentadas con surcos. Y a más de esto, prisiones, cárceles. ¿Alguien de los que está aquí le han latigado la espalda por seguir a Cristo? ¿A alguien lo han encarcelado por predicar el evangelio? Prisiones y cárceles. ¿Qué más? Fueron apedreados, aserrados. ¿Fueron qué? ¿Qué es eso, papá? Serrucheados, partidos a la mitad. ¿Quién de ustedes ha sufrido eso? Vamos, ¿por qué te quejas? ¡Ey! ¿Por qué nos quejamos? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, ricos, pobres, angustiados, wow, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos lo único que alcanzaron fue buen testimonio. O sea, léalo de abajo. No recibieron lo prometido, solo buen testimonio. Y fueron capaces de todo eso. Tú y yo estamos viviendo una temporada donde el Espíritu Santo ya está, donde todo es sí y es amén, donde tú y yo hemos recibido todo lo prometido. ¿Cómo no vamos a servir al Señor? ¿Cómo no vamos a armar al Señor? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestras finanzas, a dar todo? Porque todo es de Él. Ellos no solamente daban su tiempo, ellos daban sus vidas, ellos daban todo por la causa del evangelio. Por eso sacudían el siglo que les tocó vivir. Era una iglesia pandémica donde iban, contagiaban todos. Los que adoraban a los ídolos se convertían a los dioses de ellos. Hoy la iglesia no afecta nada. Hoy la iglesia no es pandémica. Hoy la iglesia es anémica. Se está muriendo. Necesitamos volvernos al Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a las Escrituras, al diseño original de la iglesia. Pero algo que nos frena es el orgullo. Y Satanás lo sabe. Por eso pone orgullo, pone soberbia, pone altivez. Que dependamos de nuestras propias capacidades y hagamos a un lado al maravilloso Espíritu Santo. Póngase de pie. Hay más que puedo decir, pero voy a cerrar aquí. Al final de su vida, ¿recuerda al apóstol Pedro? Cuando iban a agarrar a Jesús, era tan intrépido que le quita la espada y corta una oreja. Oh. Jesús, ¿eres tú? Permite que yo me baje y camine, Pedro. Pero Pedro fue humillado. Su soberbia, su arrogancia, su autosuficiencia fue humillada. Fue zarandeado, sacudido, para que pueda entender. Y una jovencita sirvienta lo humilló, hizo que negara a Jesús. Pero posteriormente, después del zarandeo, ahora miramos a Pedro en Hechos de los Apóstoles haciéndole frente, enfrentando
no a una jovencita sirvienta. Estaba enfrentando a todo un concilio, a todo un Sanedrín. Pedro, aquel que el viento lo llevaba por todos lados, ahora se había convertido. Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca de revelación, no sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Jesús sabía que después del zarandeo el carácter iba a ser formado, porque cuando termine el zarandeo regresarás y confirmarás a tus hermanos. Ahora Pedro estaba resistiendo a un concilio lleno de autoridades, de hombres de mucho prestigio, que lo podían matar, y decía: ese Jesucristo a quien ustedes crucificaron, y empieza a predicar con una unción tan llena del Espíritu Santo. Aquel Pedro, aquel que era titubeante, que el viento lo llevaba por todos lados, después del zarandeo, Pedro nunca fue igual. Se convirtió en el propósito por el cual él había nacido. Su orgullo fue quebrantado, su orgullo fue tirado a tierra, y Pedro pudo decir: Señor, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Sabes cómo murió Pedro? Lo iban a crucificar, y él dice: no. Aquel que le tuvo miedo a una muchachita sirvienta, Pedro dice: no, a mí no me vas a crucificar como a mi maestro. No soy digno de morir crucificado como mi maestro. Hizo que lo crucificaran de cabeza. Él murió crucificado de cabeza. Mira el amor, la pasión, el fuego que hubo en ese hombre después de que Dios trató con su carácter. Hay gente aquí, y yo me incluyo, que tenemos que decirle: Espíritu Santo, yo renuncio a toda autosuficiencia. Quiero renunciar a todo mi orgullo, porque inconscientemente, como Pedro, no me he dado cuenta que toda la bendición que tengo no me lo está dando nadie, me lo estás dando tú. Que se te revele Cristo en esta mañana. A lo mejor no sé cuántos años tengas de cristiano, pero estés como Judas, que caminó con Jesús, pero no sabía con quién caminó 3 años, estando con el mejor maestro. Que se nos revele Cristo. Vamos, levanta tu mano, quiero hacer una oración. Maravilloso Espíritu Santo, no importa cuántos años tengamos de conocerte, no importa cuántos años tengamos de ser cristianos, no importa cuántos años tengamos en una iglesia, Espíritu precioso, revélanos a Cristo, revélanos a Cristo, revélanos a Cristo. Él en mí, esperanza de vida. Cristo en mí, esperanza de vida. Que yo no confíe en mi propia fuerza, en mi propia autosuficiencia, sino sea Cristo en mí, esperanza de gloria. Oh Dios, todo lo que tengo no es mío, todo es tuyo. Aún la vida que tengo te pertenece. Pon ese fuego en mi corazón para poder servirte. Renuncia a todo orgullo, renuncia a toda soberbia. Con tus propias palabras quiero dar unos minutos para que tú hagas una oración y dile: maravilloso Dios, perdóname. Quita todo orgullo delante de mí. Hoy me humillo delante de ti. Reconozco que no soy nadie. Así como dijo Pedro, ni siquiera soy digno de morir crucificado como tú. Cuando Él se te revele, cuando Él se te revele, tu vida va a dar un cambio tan radical, porque dejarás toda religiosidad. No haremos las cosas por religiosidad, haremos las cosas porque Él me amó primero. Y Él es el que me llamó al ministerio. Padre, yo bendigo tu iglesia en esta mañana. Maravilloso Espíritu Santo, trae revelación, trae revelación. Quita todo orgullo, que el leviatán, ese espíritu que promueve la arrogancia, se vaya de nuestras vidas. Ese corazón endurecido que no se quiere postrar, hoy ese corazón se convierte en un corazón de niño, en un corazón de carne. Padre, yo bendigo tu iglesia en esta mañana, y produce tú el querer como el hacer por tu buena voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey.